Nosotros tenemos el derecho de esta voluntad que se nos ha dado de darle la dirección correcta para que pueda ser ordenada en la dirección correcta. Por eso Pablo habla y dice de que en él hay algo interno y hay una lucha en querer hacer lo bueno, pero hay una fuerza contraria que lo seduce y lo lleva a hacer lo opuesto de lo bueno. Y por eso él en su pensamiento está el hacer el bien, pero en su deseo falla, erra y hace lo malo. ¿Por qué? Porque los deseos son más fuertes que la voluntad que él tiene de querer hacer el bien, pero es débil en tomar la decisión para hacer el bien, sino que se deja seducir y cae en la seducción para caer en el mal. Es por eso que debemos de entender esto. Debemos de poner ojo. No podemos de ignorar el mal y a quien el mal tiene su asignación. Debemos entender de que el mal tiene como asignado al diablo, al enemigo. El mal tiene asignado para que él trabaje y seduzca a los hijos de Dios, seduzca a los que están en la luz. Pero nosotros no debemos de concentrarnos ni enfocarnos en quien tiene la asignación de el mal, quien es el diablo. Nuestro enfoque no puede ser el diablo, porque él es el asignado para seducirnos, para tentarnos, para desviarnos, para tratar de hacernos errar, pero nuestro enfoque no puede estar en él, sino que debemos estar concentrados para poder distinguir, estemos desconectados de la fuente. Porque si nosotros nos conectamos de la fuente y entramos en lo que es el pecado, la palabra pecado en hebreo hatán quiere decir destrucción. Y al destruir nuestra relación con la fuente, crea una pared. Y esta pared en hebreo es eja-koter, que es una pared, una separación. Luego de habernos separado, pecado, hatán, se crea una pared donde no podemos nuestra relación conectar con la fuente, con el creador. Y al no poder conectar con la fuente, con el creador, al crear esta pared, por el hatán, por la separación, por lo que denominamos el pecado, por la destrucción de la relación con nuestro creador, entonces ahí podemos ver, y para nosotros tenemos que entender y tenemos que saber que esto de la destrucción de la pared provocó en nosotros un cambio, que este cambio hizo en nosotros una transformación. La palabra cambio de forma en hebreo es shinui tesurah, que quiere decir cambio de forma. El hatán, la eja, koter, provocó en nosotros un cambio de forma. Por eso Pablo habla del pecado que mora en él y hace que él muera. Pablo habla del pecado en el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Dice el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando el pecado mora en el individuo, crea una destrucción. Cuando crea la destrucción, crea una pared, una cotel, crea una pared. Cuando crea la pared, crea un cambio de forma, Shinui Tesurab. Y cuando crea este cambio de forma, entonces el individuo está en otra dimensión, separado de su creador. Por eso debemos prestar atención. ¿Qué nos está afectando? Por eso es importante enfocarnos por eso es importante enfocarnos en distinguir lo que nos puede separar de la fuente, no enfocar nuestra concentración en el enemigo, en el diablo. Ojo bien aquí,
No es que debemos de ignorar las acechanzas, las maquinaciones, los planes, las tratagemas, los proyectos, el diseño del diablo, porque para eso él ha sido asignado por el mar, para él llevar a cabo todo el diseño del mar. Pero nuestro enfoque no está en fijarnos en él, nuestro enfoque está en distinguir si estamos separándonos de la fuente, quien es Dios. Cuando nosotros entendemos esto, no podemos decir ni podemos pensar de que no tenemos una lucha, pero la lucha que tenemos es una lucha interna, una lucha con nosotros mismos. Nuestra concentración está basada en nuestro crecimiento como personas, como hijos de Dios, como agentes de luz. Debemos de crecer cada día en la palabra, en la oración, en la espiritualidad, en el diseño divino del Eterno hacia nuestra vida. Debemos cada día más seguir avanzando. Y es por eso que debemos entender que Pablo, cuando le habló a Timoteo en su primera carta, en su capítulo 6, versículo 11 en adelante, Pablo le hablaba a Timoteo de que peleara la buena batalla, pero la buena batalla estaba concentrada en sí mismo, nunca estuvo concentrada en algo exterior o algo fuera. Por eso Pablo le habla y le dice que se concentrara en la justicia, en la piedad, en la fe, en el amor, en la mansedumbre. Y Pablo le habla y le dice, concéntrate en esto. Y Pablo habla y dice aquí, tienes que tener concentrado esta cualidad. Concéntrate en adquirirla y en ponerla como práctica. Y por eso debemos entender también cuando nosotros tenemos una fe activa, una fe encendida. La palabra fe es la palabra hebrea emuná. En hebreo hay que entender qué significa la palabra emuná, porque la palabra emuná es diferente a lo que tradicionalmente nosotros llamamos fe. Y es por eso que tenemos que entender un entendimiento, es por eso que debemos de tener un entendimiento que es la emuná, que es la fe centrada en el propósito y creciendo en el propósito de Dios. Pablo habla de una lucha y en medio de esta lucha interna habla de una armadura. Y en Éfeso capítulo 6 versículos 10 en adelante, Pablo le habla a la comunidad de Éfeso acerca de esta armadura, pero la concentración de esta armadura estaba nuevamente en el individuo internamente. Pablo habla y dice que nosotros debemos tener la armadura, tienen las cualidades de la verdad, tienen las cualidades de la justicia, tienen las cualidades de la fe, tiene las cualidades de la salvación, que es restauración, tiene las cualidades de la palabra de Dios, tiene las cualidades de la oración. Pablo habla y dice, ponte esta armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Es una armadura interna en nuestro interior, las cuales son cualidades, la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la restauración, las palabras de Dios, la oración. Esas son las armaduras. ¿Qué provocarán esa armadura en nosotros? ¿Qué provocará esa armadura en nosotros? A través de esta armadura nosotros podemos resistir las acechanzas del enemigo. A través de esta armadura nosotros podemos resistir todos los ataques del adversario. Es importante entender que también en la armadura Pablo menciona y dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, principados, potestades. Todas estas identidades son identidades que nos van a atacar a medida que nosotros vamos resplandeciendo y vamos creciendo en el propósito de Dios. A medida que nosotros vamos transformándonos en nuestros diseños original, en nuestro diseño del principio, nuestro diseño adámico, entonces todas estas entidades celestes nos atacarán, tratarán de seducirnos, de desviarnos, tratarán de quitarnos del camino de una u otra manera para que nosotros no podamos completar el propósito
del Eterno en cada una de nuestra vida. Pablo no nos llama a concentrarnos en las entidades, sino que Pablo nos llama a concentrarnos en la armadura de Dios para poder resistir. Y la armadura de Dios está basada en estas cualidades, en la verdad, en la justicia, en la fe, en la restauración, que es salvación, en la palabra de Dios, en la oración, que transforma cada día nuestra Neshama, nuestra arma. Entonces, viendo de que contra quién estamos luchando, estamos basándonos más muchas veces en lo exterior, en las identidades, en la huéspedes, y queremos guerrear estas luchas con estas identidades y no nos concentramos en nuestro mundo interior, que debemos repararlo para que sea reparado nuestro mundo exterior. Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen de inmediatamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Tenemos que tener atención aquí. Pablo habla y dice un mensajero del adversario, Hasatán, del adversario. En ese momento el adversario podía ser cualquier entidad y enviar su mensajero para que agolpeara con enfermedad, agolpeara bofetada a Pablo con cierta dificultad, y Pablo pudiera ser en ese momento herido y no pudiera lo que es elevarse o satisfacerse en la revelación que se le fue dada de parte del Eterno. Y dice que el objetivo de este mensajero del adversario, del contrario, era que le fue enviado a él con el propósito de que lo combatiera, para que ese ego en él no pudiera alterarse y no pudiera llevarlo a una separación de la fuente. Pablo arroja de que esta asignación de este mensajero era para un propósito del Eterno en su vida. Y Pablo dice: le he orado al Eterno 3 veces que quite de mí este aguijón, este mensajero que me agolpea de vez en cuando. Y dice que Pablo escuchó y le dijo: entonces el Señor, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo estaba aquí hablando del fortalecimiento donde él tenía que crecer como persona, como hijo del Eterno. Entonces tenía que concentrarse donde habían estructuras debilitadas, y Pablo, donde estaban esa estructura debilitada, donde esa estructura él con su propia fuerza no podía mantener esos cimientos firmes, entonces el Señor le habló y le dijo: bástate en mi gracia, en mi amor inmerecido, porque mi poder se perfecciona en esos cimientos que tú no puedes sostener. Entonces ahí podemos ver que Pablo pudo entender la grandeza del Eterno en medio de su lucha interna, y pudo entender contra quién luchaba, contra quién estaba luchando. Así que si esta palabra han tocado tu vida, si esta palabra han sido de bendición para tu vida, coméntame ahí en la caja de comentarios, dale a la campanita, comparte esta palabra, porque alguien necesita ser restaurado de parte del cielo. Que el Eterno te bendiga de una manera especial. Como siempre te habla tu hermano y siervo Roé Juan Lora. Shalom.